Hola, buenos días. Hoy es sábado 1 de agosto y comenzamos con otro programa en vuestro canal Ecología Humana. Antes de comenzar con el vídeo del doctor Rategui, quería comentar que esta es la primera parte de 4 en la que va a constar este grupo de vídeos o de audios que estamos poniendo, en el que se va a hablar sobre el yoga. El doctor Rategui comenta, por ejemplo, que es importante la práctica de la yoga porque ayuda a sentirse autorrealizado, a sentirse feliz, a sentirse bien consigo mismo y con los demás. Pues te ayuda a relajar, a pensar y a reflexionar. También el doctor Rategui, antes de comenzar con el vídeo, pues quería comentar que él habla de cómo conoció a su maestro, que la yoga, por ejemplo, no solamente es práctica de ejercicio, de aprender a doblarse en cuatro o hacer determinadas cuales posturas, sino que el yoga es un estilo de vida que te ayuda a mejorar la percepción del mundo y a relacionarte con los demás y contigo mismo. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Les habla Luis Felipe Reategui Pérez desde Lima, Perú, en su programa Ecología Humana. Hoy, sábado 1 de agosto, a las 11:35 de la mañana. El tema que vamos a desarrollar, tal como lo ofrecí en el último programa, es la importancia de la yoga, de la filosofía yoga, el método de la yoga, es decir, todo lo referente a lo que sencillamente la humanidad conoce con el nombre de yoga, porque consideramos que la yoga es el puente precisamente que une la inteligencia del hombre, la vida del hombre, con el entendimiento de las leyes universales y, lo más importante todavía, la autorrealización de las leyes universales en la vida de cada uno de los seres humanos. Lo que permitirá que organicemos una nueva civilización más justa, más humana, más integral, más total, una sociedad justa con un estado de conciencia universal, donde desaparezcan las enfermedades, donde el hombre aprenderá a autorrealizarse y a vivir feliz. Esta es la finalidad de este programa de Ecología Humana, y a esto se ajusta, pues, diríamos, esto que podríamos denominar una cátedra libre de ecología humana, la primera cátedra de ecología humana de la nueva era. No en el sentido de que sea lo primero, lo único, no, absolutamente. Diríamos que cuando algo empieza es el número 1, después vendrá el número 2, el número 3, el número 4. Y cada vez, pues, habiéndose empezado, se va realizando mejor. O sea que los que vengan después posiblemente sean mejor que la primera cátedra, que las primeras conferencias, que el primer conocimiento que se trasladó o transmitió de ecología humana. Ya llevamos 20 y tantos programas de introducción al entendimiento de lo que es ecología humana. Ahora hemos empezado a partir de este programa con la realización, que naturalmente en lo que se refiere a la Hatha Yoga serán cuatro sábados que nos dedicaremos a la Hatha Yoga, a su teoría, y luego empezaremos con la práctica. Que las prácticas se pueden empezar a realizar tanto en Europa como en Perú y en algunos lugares de América donde hay colaboradores
colaboradores, se realizarán en los diferentes países e iremos informando de acuerdo a los interesados que hayan y que expresen su voluntad de unirse a este equipo universal, que no es una institución ni será una institución, sino sencillamente los voluntarios participantes en un programa para establecer una fraternidad universal en el mundo. Bien, personalmente, ¿cuál es mi papel en la difusión de la yoga? Como les he indicado en anteriores programas, les he informado, yo me he iniciado en estas disciplinas desde 1965. Vivo realizando estas disciplinas. Y las he difundido y las difundiré gratuitamente, por lo que no tengo interés comercial. Tengo un interés, diríamos, científico, un interés fraternal, un interés de dejar un legado a la humanidad, que es la enseñanza de esta disciplina que es muy buena, muy necesaria para la humanidad, que ayuda y empodera al hombre de salud y por lo tanto ningún virus, ninguna bacteria, nada ingresará a él si realiza estas prácticas, ¿no? Vivirá sano y tendrá hijos sanos y podrá tener un entorno feliz. Ese es el único interés que tengo. Y es el interés que he tenido toda mi vida y que se empezó a realizar cuando dejé precisamente el día que me inicié en la yoga, dejé mi militancia política en el social cristianismo, que era mi orientación política que tenía, el social cristianismo. Pero naturalmente el social cristianismo no estaba expresado por mi iglesia católica cristiana, sino por los partidos políticos donde realmente dominaban los políticos, y no los cristianos y no los católicos, sino los políticos. Ya estamos hablando de la burocracia organizada, diríamos, para difundir una doctrina, que siendo la doctrina social cristiana la mejor que corresponde a Occidente, sencillamente los políticos no eran la mejor expresión. En fin, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Entonces, cuando empecé mi vida en la práctica y realización de la yoga, me alejé totalmente de la política. No obstante que en mi juventud pensé que en la política se podía lograr a través de leyes, imponer en las escuelas, en los sistemas económicos, diríamos en la vida de la sociedad, en la educación, la ecología, la yoga, pues no era pues el tiempo, no habían las condiciones, porque se necesitan de personas dedicadas, con fervor, con fe, con una mística, diríamos, con una mística, hasta religiosa, hasta con una mística espiritual, si no las cosas no funcionan. No funcionan. Cuando se ingresa con criterios comerciales, económicos, de cultura social, de cultura de otro tipo, pues las cosas no funcionan y no se establecen. Entonces, el papel mío en este momento, después, como les he contado, de haber ayudado durante más de medio siglo a constituir nuevos grupos en el Perú, a formar varias fraternidades, a formar algunas religiones con un criterio universal, y porque para mí todas las religiones forman parte del mundo espiritual, de los inicios del mundo espiritual, porque mientras cada quien está encasillado en su propia religión y no entiende ni ayuda a la otra religión, estamos todavía en el campo religioso. Cuando se está en el plano espiritual, no se hace diferencia de religiones. Se ve cómo armonizar las religiones, que es el momento actual en que se encuentran las principales reuniones del mundo, donde sus líderes se están reuniendo para encontrar realmente cómo apoyarse los unos a los otros. Estas cosas se han venido dando pues parcialmente, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas
tienen sus ejercicios espirituales, que se han basado precisamente en la meditación, las disciplinas, la vida sana de Oriente. Por eso se han convertido, diríamos, en una organización religiosa que ya tiene 500 años, y diríamos, es la organización de la Iglesia Católica, diríamos, que tiene más claridad en el entendimiento de la enseñanza de Cristo y que ahora está precisamente al mando de la Iglesia Católica Mundial. El Papa actual, el jesuita, el Papa Negro como lo conoce, y que realmente está haciendo una extensión de los brazos, las manos y el corazón de la Iglesia hacia las demás religiones para lograr un entendimiento. Y según informan los programas culturales, las conferencias, las reuniones que se realizan en el mundo, hay un acercamiento muy importante entre el catolicismo y el budismo zen y el budismo tibetano, entre la meditación zen, la meditación tibetana y la palabra de Dios expresada a través de los evangelios por la Iglesia católica en particular y la Iglesia cristiana en general. La Iglesia en general, la Iglesia cristiana en general comprende más o menos a los 100 sectores de lo que se conoce como las iglesias evangélicas y al sector que integra la religión católica, que es, diríamos, la mayoritaria, porcentualmente hablando, de la iglesia cristiana, de la religión cristiana. Y así también el Papa está extendiendo la mano a la religión musulmana, al taoísmo y al hinduismo. Y con el hinduismo, naturalmente, ha surgido un gran entendimiento por la penetración que ha habido en los últimos 50 años de los renunciantes, de los monjes, porque allá realmente no hay monjes, no hay religiosos y no hay renunciantes. Hay lo que se llaman los sannyasins. Los sannyasins, los dedicados a Dios, que vienen con dos pedazos de tela, una que se ponen en la parte superior y otra en la parte inferior, a difundir la yoga y otras enseñanzas en América. Y es un trabajo de 50 años que ha dado muy buenos frutos, y entonces la yoga ya ha sido entendida en el mundo y hay más entendimiento. Y así poco a poco surgirá el entendimiento de todas las religiones. Y llegará el momento en que cada fiel irá a su iglesia y en su iglesia se sentirá hermanado con los de las otras religiones que vengan a hacer sus prácticas a su iglesia. Entonces serán iglesias universales, serán religiones universales con prácticas particulares de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a lo que conciencialmente ellos comprendan lo que es de Dios. Todo el Oriente es mayormente de un espíritu de comprensión de un Dios único para todos. Acá también el cristianismo piensa que es un Dios único para todos. En Oriente se consideran a los budas, a los iluminados, a los maestros como hijos de Dios. Y ellos también consideran a Cristo como un hijo de Dios porque trajo una enseñanza que hoy cubre la mitad del mundo. Entonces, es fácil llegar a un entendimiento. Hace 50 años era casi un sueño imposible de realizar. Ahora es un sueño que realmente se está realizando. Dentro de unas 2 o 3 generaciones estaremos viendo a todas las religiones unidas en nombre de Dios, porque habrán cesado las peleas
que han tenido las religiones en nombre de Dios durante estos últimos 2000 años. Siendo que la palabra de Dios expresada a través de los maestros es de unión, de fraternidad, de paz y de amor. Mientras los maestros enseñan eso, los discípulos se pelean entre sí. Bueno, pues, ahora la yoga, cuyo nombre significa yug, unión. La palabra yug es unión, yugo, juntarse, unirse. En español también está en conyugal, los esposos son cónyuges, están unidos. La yoga significa unión. Y la yoga logrará este milagro de unir a todos, de unir a todos. Y ese es el empeño que hemos tenido una generación de jóvenes. La generación que en los años 60 en el Perú estábamos ingresando a la universidad, en la época en que todos los jóvenes queríamos el cambio. Unos se iban hacia el cambio con violencia, se convirtieron en guerrilleros y algunos después han llegado a la violencia extrema y otros se convirtieron en teóricos y otros en prácticos de la fraternidad, del amor y de trabajar por el bien común. Bueno, yo soy uno de esos miembros de esa juventud y en mis 20 y tantos primeros programas he narrado toda una crónica de la cultura que ha aparecido desde los años 60 hasta la actualidad. Y me he estado refiriendo a los 4 aspectos de esa cultura: al arte, a la ciencia, a la didáctica y a la filosofía. Hemos hablado del arte, de las diferentes escuelas que en esta mitad del último siglo y primeros años de este siglo han surgido y que ahora ya nos encontramos en una cultura totalmente diferente a la anterior, radicalmente diferente a la anterior. Los últimos 2000 años, la cultura de los últimos 2000 años está yéndose ya al pasado, y el pasado ya está pasado, y poco a poco está dejando de existir en el pasado. Solamente existe ahora en la mente de las personas que tenemos más o menos de 70 años para arriba. O sea que cuando desaparezcamos las personas que tenemos 70 o 65 años para arriba, todo el pasado habrá desaparecido y habrá una nueva civilización. Esta es la nueva civilización que se está organizando hoy teniendo como base la física cuántica. La física cuántica nos estará llevando a todos a mundos mágicos, a mundos inimaginables, como es precisamente ahora las aplicaciones tecnológicas, robóticas, es decir, el adelanto inimaginable que está logrando la ciencia y la tecnología, lo que permitirá facilitar un mundo mejor. Y para eso debemos estar conscientes y despiertos y no dejar que los astutos, que ya también terminarán. También la gente que está por ahí, por esas edades, que creen que se van a llevar toda su riqueza más allá de la muerte, ya no estarán en la tierra y solamente quedarán nuevos espíritus que se darán cuenta que la vida es diferente a todo lo que hemos creído que era. Bien, ¿cómo empezó la yoga acá en el Perú, donde estamos hoy día y desde donde proyectamos estos mensajes al mundo? La yoga empezó precisamente por los años 60 y un poco antes de los 60, en los 50, a fines de los 50. ¿Quién trajo la yoga al Perú? La trajo un español, que todo el mundo lo conocíamos acá con el nombre de Anmórica. Ese fue el primero que trajo la yoga al Perú. Y realmente era un típico
representativo de la yoga en el aspecto externo, físico, y hacía una serie de proezas con su cuerpo, y todo el mundo se admiraba, abría la boca, abría los ojos y lanzaba gritos de admiración. ¿Cómo es que un ser humano puede hacer todas esas cosas? Y en Miraflores tenía su instituto y naturalmente cobraba, y las clases interesadas eran muy nutridas y él enseñaba yoga. Entre ellos estaba pues algunas personas que después se unirían al gran movimiento de la yoga, que quien trajo el movimiento de la yoga al Perú fue una institución que se llama Gran Fraternidad Universal. Gran Fraternidad Universal, fundada en el mundo por el maestre francés doctor Sergio Reynaud de la Ferrier, conocidos por muchos como el avatar de la nueva era, y conocidos por la mayoría de las personas como el difusor de la yoga en el Perú y en el mundo, porque tiene instituciones que difunden la yoga en todo el mundo. O sea, él es el maestro de todos los maestros de yoga, por eso se le llama el maestre. ¿Quién es el maestre? El que enseña y prepara a los maestros de una disciplina. Eso es el doctor Reynaud de la Ferrier. Claro que además de esto fue un hombre eminente, único, un científico que diríamos para asombro de todos los seres humanos, especialmente de los estudiosos y de los investigadores, tiene 100 obras voluminosas sobre todas las ramas del conocimiento humano. Tiene obras en las que naturalmente habla de todas las religiones, hace un estudio, un análisis y evolución de todas las religiones, pero también habla de todas las ciencias, habla de todas las artes, habla de todos los pueblos, la historia de todos los pueblos, las culturas de todos los pueblos. O sea, pues, tiene un conocimiento sintético de la cultura del hombre, pero no solamente de la cultura de estos 13.000 últimos años, incluido, diríamos, el gran desarrollo de la cultura de la India, de Persia, de Oriente, de Asia, de América, de Europa, sino va mucho más allá. La teoría del doctor de la Ferrier es que el hombre ya hace más de 1,5 millones de años que ha estado establecido y ha tenido grandes desarrollos culturales y tecnológicos mucho más importantes que los que hemos logrado ahora nosotros, y que por el mal uso de esos conocimientos científicos y aplicaciones tecnológicas, la humanidad se ha visto, diríamos, desestabilizada por sus experimentaciones atómicas, y el mundo que antes era una sola tierra rodeada de mar, pues se dividió en continentes, con los cataclismos respectivos de las que hablan todas las religiones de los últimos 13.000 años y las tradiciones de los últimos 13.000 años. De eso se ocupa el doctor de la Ferrier. El doctor de la Ferrier dejó 6 discípulos, 6 grandes discípulos. Uno, el doctor José Manuel Estrada, que fue su primer discípulo y fue el que se encargó de difundir la yoga, diríamos, en los primeros países de América. Después 2 maestros más, el maestro Alfonso Gil Colmenares, que se dedicó a establecer escuelas campestres, escuelas espirituales tipo las que había establecido León Tolstói, Gandhi, Aurobindo Ghosh y otros maestros de la yoga. Otro maestro, el maestro Juan Víctor Mejías, pues dedicado a las prácticas profundas de la yoga, a las prácticas de la meditación, y se pasó casi toda su vida encerrado en un templo, el templo, diríamos, de las prácticas de la yoga profunda. Paralelamente a eso apareció un discípulo, un hombre de mucha cultura, que representa realmente el saber de la nueva era, el doctor Ferriz Olivares, que fue su 4.º discípulo,
que prácticamente fue el que formó los institutos de yoga en toda América y en parte de Europa. Diríamos, es el que expandió y consolidó la yoga, el que entendió mejor por la gran cultura que tenía, porque era un hombre de cultura universal. Los otros maestros tenían una cultura más centrada, diríamos, en el aspecto personal, profesional de su especialidad, pero el doctor David Ferriz tenía un conocimiento más universal y al cual lo siguieron los hombres universitarios de todos los lugares que él visitó. Entre esos fundó la Gran Fraternidad Universal en el Perú, a la cual yo me uní por sus resultados prácticos que tuvo en mi familia, que funcionaron cuando la ciencia no podía, funcionó la yoga, funcionó el vegetarianismo y me dediqué a ayudarlos. Como ayudé también a la Gran Fraternidad Blanca Universal, como he ayudado a todos los grupos esotéricos, filosóficos que traían nuevas culturas, nuevos enfoques de la vida, los estudiados que se consoliden en el Perú. Pero nada más los ayudé y me separé cuando ellos ya se establecieron, cuando formaron sus directivas. Otro maestro que dejó el doctor de la Ferrier fue el maestro Domingo Díaz Porta, a quien lo instruyó con la misión de traer toda la sabiduría de los pueblos antiguos, actualmente vivientes, al presente y unirlos. Y él ha vivido su vida dedicada a unir a las culturas indígenas de toda América con su movimiento Los Maizales, movimiento americanista, indigenista, en las cuales ha expuesto las enseñanzas del doctor de la Ferrier. Después dejó otro discípulo, su sexto discípulo, el doctor Rafael Estrada, el gurú Rafael Estrada, que fundó y tiene actualmente una universidad en México con varias facultades, donde también él dejó maestros, rectores de esa universidad, decanos, científicos, maestros realmente. O sea, cada uno de los maestros dejó a sus maestros, pero claro, no eran maestros de la totalidad, diríamos, de 360 grados, sino eran maestros de sectores. Por ejemplo, el maestro Mejía formó a los hermanos para que enseñen la yoga profunda, el maestro Gil, la yoga de la familia, del arte, de las escuelas de campo, el maestro Ferriz a los hombres de la ciencia y de la tecnología, el maestro Domingo Díaz Porta, pues a todo lo que es las culturas vivientes del pasado. Diríamos acá, por ejemplo, él frecuentaba y ayudaba y apoyaba a los modernos israelitas del Pacto Universal con Atacusi, que hoy tienen representantes en el Parlamento. Allí estaba Domingo Díaz Porta, y yo apoyándolo también estuve ahí con ellos. Y después Rafael Estrada, que tiene pues maestros académicos de la cultura de la documentación, de la teoría, del establecimiento de una cultura simple. 6 maestros, todos con mayúsculas. Y esos maestros han dejado también maestros, diríamos, con una mayúscula, porque tienen la llave de ingreso a una enseñanza superior, pero están especializados en un sector del conocimiento. De tal manera de que es la institución más organizada, la mejor distribuida en el mundo y la que posiblemente tenga un gran futuro si es que todos sus integrantes dan la talla y se convierten en maestros con mayúsculas todas. Pero bueno, en los primeros tiempos se necesitan consolidar sectores y ellos consolidan los sectores que les corresponden. Y poco a poco irán surgiendo nuevos maestros ya con una realización más integral, más total. La yoga forma parte de ese paquete de enseñanzas de la nueva era.
La yoga es uno precisamente de los métodos, diríamos, de los instrumentos para formar a la nueva civilización. La otra es la astrología, la otra es el naturismo. En fin, irán organizándose dentro de la línea de la gran fraternidad universal, toda esta enseñanza que dejó el doctor de la Ferrier, a quien le llaman el avatar, o sea, el maestro de maestros. Por eso que les expliqué al comienzo, ¿no? De que él dejó maestros especializados en cada uno de los sectores y a su vez los maestros dejaron otros maestros. Por eso es que la palabra maestre se explica así, simplemente, sin ningún misterio. Maestro no significa más que maestro de maestros. El maestre es el maestro de maestros, ¿no? Yo les expliqué que he sido discípulo de este maestro que representaba el saber y sus aplicaciones tecnológicas del doctor Ferriz, pero él me formó, diríamos, me orientó, no me formó, me orientó, de que yo debía seguir a mi maestro interno y no a ningún otro maestro, sino que libremente mi ser interno me iba a iluminar para lo que tenía que hacer yo en esta nueva era. Contrariamente, en Oriente, los maestros forman a sus discípulos, pero allá no se hacen llamar maestros, no, ni hablar. Son los títulos rimbombantes que se dan en Occidente, que llaman maestro, maestro de tal grado, maestro renacido, maestro poderoso, el superpoderoso. Vayan ustedes a una reunión de los grupos esotéricos y de repente presentan a uno como sencillamente el hermano tal, a otro el maestro, a otro el maestro poderoso, el poderoso maestro. ¿Qué poder si no tienen poder ni siquiera para eliminar de su vida las bebidas alcohólicas? La alimentación desordenada, que es el primer requisito para estar en una orden, en una escuela que quiere reeducar a la humanidad, tiene que él mismo empezar por saber comer, saber respirar, saber alejarse de las bebidas alcohólicas y tener una vida que sea digna de ser imitada. Entonces, así pues va descendiendo de lo alto de la pirámide, de lo alto de la montaña, va descendiendo hasta los niveles más inferiores de la enseñanza. Y abajo, pues, así como los sandinistas se ponen sogas, picos, palas, tornillos, todo tipo de ayudas para subir a lo alto, ¿no? Pero cada vez que van subiendo a lo alto se va dando cuenta de cómo era la realidad de los planos inferiores y se van dando cuenta y ellos mismos diciendo, caramba, qué tontería se cometía en los planos de abajo, ¿no? En fin, así es la vida. Y hay que reírnos y no hay que amargarnos, no hay que amargarnos. Para reírnos de nuestros maestros hay que subir al plano de ellos y saber cómo han hecho para llegar ahí. Pero abajo pues están todos los que son como los cangrejos, como el signo de cáncer, el cangrejo, ¿no? Me acuerdo en la época que yo enseñaba negociación internacional, por los años 80 o 70, 80 sí, estaba de moda la anécdota de la gente que iba al mercado y les pedían que observe a las vendedoras en el área de los pescados y los mariscos y que vean cómo traen los cangrejos en una canasta. Y se ve que los cangrejos están vivos y suben por la canasta, van subiendo para escaparse de la prisión. Entonces la gente que se pone a ver ese espectáculo dice, ¿cómo la señora no tapa la canasta para que no se vayan los cangrejos? Entonces la señora contesta, es que los cangrejos ellos solos, al que va subiendo lo jalan hasta no tumbárselos, y ellos empiezan a subir por encima de esos cangrejitos, y luego viene otro y los jala a ellos. Así es la humanidad. Por eso se dice pues que se empieza siempre por el signo de cáncer, por el signo de cáncer. En fin, hay que trascender. Eso se dice en Occidente. En Oriente se empieza por el elefante. Se dice que el elefante
es el que representa al más inteligente de los animales y al más poderoso por el tremendo cuerpo y tremendas patas o columnas que tienen los elefantes. Nadie osa atacar al elefante, que el elefante es el rey de la selva, el rey de los animales. Y solamente lo ataca al elefante una pantera, que se esconde en un árbol, se agazapa ahí cuando pasa el elefante, se tira sobre el elefante, lo coge del cuello, se le prende y ahí lo quiere matar como mata a todos los animales. Y el elefante lo único que hace es tirarse al suelo y se echa encima de ella y la aplasta con su cuerpo. Pero así funciona el elefante, con toda la evolución que viene hasta el elefante. Pero más allá el elefante no da. El elefante es el animal, se dice desde el plano, diríamos, un poco arriba de la montaña, es el animal más tonto, porque ustedes ya lo han presentado en algunas películas, cuando ven que ustedes con una pita pueden llevar al elefante, amarrarlo, hacer que ver que al elefante lo está amarrando y atándolo a un arbusto, a algo que realmente el elefante solamente con su trompa podría botar ese arbusto, podría botar ese poste, y solamente moviendo su pie romper esa pita con que lo han amarrado. Pero el elefante, si no viene su dueño y saca la pita y le enseña y le dice que ya lo liberó, no sale el elefante. No sale el elefante. Queda preso toda su vida y puede morir de hambre. El elefante permanece atado. Es el símbolo que diríamos representa al Getuls en Oriente. El más fuerte, el más poderoso, el de más experiencia, con su piel dura por la experiencia que tiene, pero sin embargo una pitita lo ata a su jefe. Hace lo que el jefe le dice. Y pues si un occidental va a Oriente, pues se ríe y hace lo que quiere con los elefantes. Así es. Entonces, allí tiene que liberarse el elefante de ese entendimiento muy restringido que tiene. Ora y trabaja. Tú has nacido para trabajar. Tú estás para esto. Tú estás para este otro. Y tiene que hacerlo, porque ese es su entendimiento. El primer grado, que en Occidente se dice el primer grado de los grandes discípulos. Oh, Dios mío, Dios mío. Por eso es que hay que elevarse, hay que subir a la montaña. Las honorificaciones, las medallas, los grados en Occidente son simbólicos, representativos. Son representativos. Hay que trascender las capillas, los modelos, los grados y erigirse en un servidor. Y para ser servidor hay que subir a la montaña. Hay que elevarse. Bueno, así está empezando la yoga en América y en el mundo. Se considera que el doctor Sergio Reynó de la Ferrida es el avatar de la nueva era, aunque en Argentina hay movimientos que presentan como el avatar a Jung, lo presentan a Jung como el avatar. Hay otros que presentan a Omran Michael Ivanov, otros que presentan a Krishnamurti. Krishnamurti le dijo, oiga, no me fastidien, yo no soy ningún avatar, yo soy un hermano que sirve a la humanidad y nada más. En Argentina también hay un movimiento que considera como la avatar a Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora del gnosticismo. Hay otros que consideran al avatar al fundador de la antroposofía. Y así hay muchos avatares. Pero ¿cuál es la verdad de la milanesa, como se dice acá en el Perú? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el avatar no necesita que nadie lo reconozca. Él deja una enseñanza y sus discípulos, que son los maestros, los verdaderos maestros de la humanidad, y que nunca se llaman maestros sencillamente, aunque quizás en sus comienzos se llamen maestros, porque todo el mundo antes de ser maestro es discípulo, y todo el mundo mete la pata. Entonces, pero no hay que juzgar a nadie, pero no por el hecho de Jesús para que no opine de nosotros.
No, no hay que juzgar a nadie porque con la misma vara seremos medidos nosotros. Así es que hemos empezado el programa de la yoga y el próximo sábado les hablaré ya detenidamente. He querido hacerles esta introducción para entendernos dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, 4 programas de yoga habrán y después practicaremos acá, en América, en Europa. Terminar con el programa de hoy, quería comentar que he recogido aquí algunos de los beneficios que trae la práctica del yoga, como por ejemplo el que oxigena el cerebro, fortalece el corazón, mejora la postura, pone la mente en un estado de paz, de tranquilidad, de desasosiego, disminuye el estrés, te hace sonreír por dentro, te produce una alegría interna y te da más concentración, te hace dormir mejor, aumenta la libido, ayuda a aumentar y a desarrollar la paciencia, te llena de energía, potencia el estado de gratitud, te hace admirar la propia capacidad de tu cuerpo. También quería comentar que justamente antes de terminar el vídeo de la presentación de hoy, si nos lo permite realización, vamos a poner una canción con respecto a la Pachamama, que en agosto se celebra el Día de la Tierra aquí en Perú. En otros países, como por ejemplo en México y Centroamérica, se ve que esta es la época de las canículas, en donde hay sequías, hay enfermedades, hay plagas, eso es en Centroamérica. Pero en España, por ejemplo, donde estamos residiendo, los campesinos hablan de las canículas como un estudio de la previsión de cómo serán los próximos 12 años en cuanto a la siembra y a los cultivos. Por ejemplo, dicen que la canícula dura entre el 15 de julio y el 15 de agosto, que terminando las canículas del 15 de agosto, los siguientes 12 días, calculando los 12 días, serían lo que serían los siguientes 12 meses del año siguiente, con lo cual pueden calcular si pueden sembrar determinados productos, si la cosecha va a ser buena o si no. Y bueno, sin más, quería comentar que ya vamos por varios miles de seguidores en Instagram. Podéis, si los que no tenéis los que tenéis Instagram, estamos en Ecología Humana 9 y poder registraros allí para seguir nuestras actividades. También tenemos vídeos, comentarios, fotos, pensamientos sobre lo que es la ecología humana. Sin más, nos despedimos al próximo programa y que disfruten las vacaciones, los que estéis en vacaciones. Mama Kocha Pachamama Pachi Imaray kuchus ikusaiku kay pequeña kita Huachacay kanyang wiñan Harap Pachama Pachi kay kacha kutimanta Gracias Pachamama, porque sentimos tu presencia, vestida de ave, montaña.
multicolores flores. Gracias porque en silencio nos enseñas cada atardecer. Que la humildad es el camino a la eternidad. Que la humildad es el camino a la eternidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Pachama. Gracias Pachamama, porque sentimos tu presencia, vestida de ave, montaña o amanecer. Gracias porque nos sonríes a través de multicolores flores. Gracias porque en silencio nos enseñas cada atardecer. Que la humildad es el camino a la eternidad. Que la humildad es el camino a la eternidad.